Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Salvemos al Regnum. Bueno, en este video voy a terminar con una idea que había empezado hace unos videos, que es acerca de la fluidez de combate, que básicamente se trataba de un problema que hay eh, en el sistema actual después de lanzar un poder. Acá lo que explicaba yo era que esto sería un ataque básico. Esto sería un poder con movimiento, supongamos riposte, o cualquiera que sea, devoción, lo que sea. Siempre después del poder había una pausa donde el personaje se quedaba sin hacer nada y después empezaba a cargar el ataque básico. Entonces esto se hacía discontinuo y se hacía como tosco, digamos. Entonces, había planteado una posible solución, pero en realidad la solución le faltaba algo de una solución definitiva, algo que lo termine de solucionar bien, digamos. Entonces, encontré la solución a través de bueno, un estudio. Todas estas cosas cuando las encargo hay que estudiar el tema, hay que dedicarle tiempo. Entonces, para explicarles la solución, tengo que explicarles primero de qué se trata los ataques básicos en el Regnum. Y para explicar eso, hay que entender que, por ejemplo, nosotros venimos con nuestro personaje con un ataque básico cargado. Y cuando nos encontramos a un enemigo, podemos descargar el ataque básico, que sería algo así. Eso sería una representación. Una vez que descargamos el ataque básico, empieza una recarga de ese ataque básico dependiendo la velocidad del arma que tengamos. Una vez que está cargado, se puede volver a descargar o ya lo tenemos listo para descargarlo en otro momento. Bueno, eso es la dinámica de los ataques básicos, básicamente. Eh, pero el problema que hay hoy en día es que nosotros venimos con el ataque básico cargado. Supongamos que casteamos un riposte, esto es la velocidad de invocación. Entonces, nuestro personaje hace un movimiento, ¿no? Para lanzar el riposte. Y como dije, en el sistema actual, después de hacer ese movimiento, no sé bien con qué criterio sucede esto, pero lo que sucede en todos los movimientos es que nuestro personaje queda un tiempo sin hacer nada y después empieza a cargar el ataque básico. O sea, nosotros veníamos con el ataque básico cargado, pero como lanzamos un riposte o un poder o lo que sea, ese ataque básico se descargó y tiene que volver a cargarse. Pero el problema no es que tiene que volver a cargarse, el problema es que la carga de ese ataque básico se da de forma tosca. Hay un tiempo en que el personaje se queda sin hacer nada. Ahora, ese tiempo no está determinado para todos igual. Ese tiempo está determinado por la velocidad de ataque. Si la velocidad de ataque es muy lenta, entonces ese tiempo que se queda tosqueado es más largo. Si la velocidad de ataque es corta, entonces ese tiempo que se queda tosqueado es menor. Entonces es mucho más penalizante para las armas muy lentas. Pero en todos los casos
termina quedando tosco. Entonces, lo que yo estudié fue ver cuánto, o sea, acá invocamos el riposte y desde que se invocó tenemos una recarga global normal. Entonces yo lo que me fui a fijarme primero es cuánto tarda en segundos recargar un poder cuando su recarga global es muy corta. Tarda un segundo. Si es corta, tarda 1,5. Si es normal, tarda 2. Entonces, acá esto ya lo había explicado en el anterior video, cómo hacer para que la seguidilla de poderes sea continua. Tiene que ser muy corta y cuando ya es corta o normal, ya empieza a haber pausas en el medio. En los arqueros y en los magos está bien que sean todos muy cortas, pero en los guerreros está bien que sea normal porque el guerrero pega un salto y como pega un salto tiene que caer y tiene que esperar un tiempo a acomodarse para poder lanzar otro poder que necesite saltar, digamos. Entonces, la recarga global en los guerreros está bien que sea normal, que sea de 2 segundos. Pero nuestro tema es otro acá. Nuestro tema es por qué se queda tosqueado el personaje a la hora de cargar el ataque básico. Entonces, tenemos esos números y después yo lo que me fijé fue agarré el movimiento de un bárbaro con arma de 2 manos, haciendo todo el movimiento para lanzar el poder. Esta supongamos que es la recarga global normal, que tiene, o sea, después de que termina de hacer todo el movimiento, tiene ese pequeño lapso en el que se acomoda para poder lanzar otro, o por ejemplo, otro poder más de esos, con su recarga global normal. Entonces, yo me fijé que más o menos esto tardaba menos de 2 segundos. Pues si la recarga global normal tarda 2 segundos, esto tardará 1,5 en ejecutarse. Pero el personaje ya medio que ya cae al suelo, o sea, después de hacer el movimiento cae al suelo, ya está plantado en el suelo al segundo 1. Al segundo 1 ya está como preparado como para empezar a cargar un ataque básico. Entonces, después me fijé todos los movimientos en los que, o sea, por ejemplo, el mago haciendo el movimiento del báculo, el arquero, pero todos los movimientos, incluso el caballero haciendo el movimiento con su escudo, o cuando levanta el arma. Lo que me di cuenta es que podemos lograr fácilmente esa fluidez de la carga del ataque básico. ¿Cómo? Y en el momento que se ejecuta el poder, que en los ataques básicos haya una recarga global invisible, muy corta, de 1 segundo, así. Entonces, o sea, sea cual sea el poder con movimiento que largue, que haga, entonces el personaje, o sea, va a descargar el ataque básico y lo va a empezar a cargar acá. O sea, si bien todavía no terminó de ejecutar todo el movimiento de, por ejemplo, el riposte, ya desde medio segundo quizá, ya estaba cargando el ataque básico. Entonces, lo que podemos tener es... podemos venir con el guerrero, descargar el ataque básico, empieza enseguida la recarga de ese ataque básico, pero nosotros lo cambiamos con un riposte o con lo que sea.
con su recarga global normal. Acá la recarga global muy corta. Entonces acá ya empezaría a cargar de nuevo ese ataque básico. Entonces nosotros somos un bárbaro con martillo de dos manos. Venimos, pegamos un ataque básico, cargamos un ataque bestial y mientras hacemos el movimiento, en un momento ya vamos a sentir que ya está cargando, empezando a cargar el ataque básico. Entonces cuando vuelve, por ahí ya lo tiene mitad cargado. O por ahí ya casi lo tiene cargado. Entonces, plum, ya lo da. Y se nota continuo, digamos. Y eso con el guerrero, con el caballero, con el mago. El mago puede dar un básico, después hace el movimiento con el báculo y cuando vuelve ya por ahí ya lo tiene cargado. En cambio hoy ¿qué pasa? Hoy da el báculo, el normal, hace el movimiento y después se empieza a cargar el ataque básico. Se nota tosco, digamos. Bueno, hasta ahí se entendió. Así que parece difícil, pero en realidad es simple. Bueno, entonces, como dijimos, acá quizá puede estar cargando el golpe básico y por ahí tiró otro poder. Supongamos otra especie, no sé, un destripador. Entonces corta la carga de ese ataque básico e invoca otro poder con su recarga global normal. Pero recarga global muy corta, empieza a cargar el ataque básico antes. Por ahí tiene un arma, no sé, pasa que, por ejemplo, yo creo que este ejemplo se entiende muy bien. Por ejemplo, avasallar el poder del caballero. El caballero mete un escudazo y no salta. Entonces la recarga global de ese poder sería muy corta. Entonces hace una invocación de 0.25, hace el movimiento así y lo podés cambiar enseguida con un otro poder, digamos. O sea, el caballero podría hacer pum y cuando se acomoda ya, bla, meterle una cruz del sur. Pero también puede hacer con el escudo y cuando vuelve ya está cargando un ataque básico. Por esa recarga global como escondida, muy corta, de un segundo. Bueno, ahora quiero... porque esto es con respecto a los poderes con movimiento. Pero están también los poderes sin movimiento, de los que ya habíamos hablado en el video anterior. Que esos no cortarían el ataque básico. Entonces vos venís con el ataque básico cargado. Podés lanzar, por ejemplo, una cautela. Con su recarga global, todos estos poderes sin movimiento tienen recarga global muy corta. Pero esa cautela no te descargó el ataque básico. Entonces vos enseguida ahí... O sea, hasta podés dar un ataque básico con la cautela y no pasa nada. O podés tirar la cautela y enseguida tirar el ataque básico. Y ahí empieza la carga del ataque básico. Y cuando está cargado ya lo podés descargar de nuevo. Acá dijimos la recarga global muy corta. Entonces acá por ahí ya podés tirar un coloso. Pero ese coloso no cortó la carga del ataque básico.
su recarga global muy corta. Y acá podés tirar otro poder, desquiciamiento. Y no tenés que preocuparte por si desquiciamiento, porque nosotros cuando tiramos queremos cambiar el ataque básico con poder, tenemos que tener cuidado de no apresurarnos con el poder, porque si no, no llegamos a alargar el ataque básico. En cambio, con los poderes sin movimiento no pasaría eso. Bueno, entonces con eso ya el movimiento queda. Podemos darle esa solución. Y queda repiola. Bueno, ahora quiero compartirles por ahí un par de cosas que vi de balance. El tema de solo bloqueable al 100% lo vi en todos los poderes y al final me di cuenta que lo mejor, o sea, al final me quedaban, la mayoría de los poderes me quedaban solo bloqueables al 100%. Y después me di cuenta que, porque yo por ejemplo iba a lanzas. Tenemos destripador 0.25 de invocación, riposte ya 0.5 y por ejemplo, un golpe relámpago 0.75. Entonces, si el guerrero está casteando ese poder con una larga invocación, cuando lo termine de invocar y si dice bloqueado, es frustrante. Es como ir con un martillo de 2 manos a un mago, tirarle un ataque básico que te diga evadido. Sí, vos decís, pasa una vez cada 40. Sí, no importa si pasa una vez cada 1500 veces. El tema es que esa vez que pasó es una situación de mierda, digamos. Entonces... Pero bueno, entonces, por ejemplo, ahí le ponía a golpe relámpago solo bloqueable al 100%, a riposte también solo bloqueable al 100%, pero a destripador no. Pero al final, medio que hacen el mismo movimiento. Con una lanza de 2 manos hacen el mismo movimiento. Entonces, lo mejor es ponerle a todos los poderes solo bloqueables al 100%, que sea como una resistencia, la cual la resistencia solamente se pueden resistir con HDB. Los poderes solamente se pueden bloquear con el poder escudo, algo preciso, se llama. Entonces, el bloqueo sería solamente para ataques básicos, pero tenemos el poder bloqueo, que es un clásico del Regnum. La estela de este poder es un clásico. Este poder no necesita ningún punto. Lo tenemos siempre, no tiene nivel 5, o sea, lo tenemos siempre en el nivel 1. Tiene una duración de 40 segundos y una recarga de 60. Y te da el 150% de bloqueo. En el sistema actual, si lo pones al 5, si gastás 5 puntos en ese poder, tiene 25 de duración y 50 de recarga. No convence mucho. En cambio, acá lo tenés disponible, no te corta los ataques básicos. Entonces... y con ese 150% el caballero llega a 35% de bloqueo. O sea, bastante. 35% es bastante para bloquear ataques básicos. Entonces por ahí vos venís con el bárbaro, con un martillo de 2 manos, le tirás un mazazo y te dice bloqueo. Está bien. Está bien porque tiene un tremendo escudo y tiene un 35% de bloqueo. Pero después lo cambiás con un ataque bestial y vos ya... te garantizás que ese ataque bestial va a entrar, digamos. Bueno, después con respecto a eso, para los que ya vivieron, o sea, lo quiero explicar de nuevo porque es importante, que si vos sos guerrero o mago, tus ataques o sea, los ataques de mago o guerrero no se pueden evadir. Solamente te lo pueden evadir con un escapista. Entonces, vos cuando pegues con un guerrero o con un mago, ya te garantizás de que esos ataques básicos van a entrar siempre, digamos.
No tenés que andar con miedo de... O sea, no sé si con miedo, pero no vas a tener que pasar por esa situación de que te lo evada, digamos. Y en el caso de los arqueros, las flechas van a entrar siempre en los magos y en los guerreros, porque son lentos, o sea, los magos por sus lentas túnicas y los guerreros por sus armaduras pesadas. Las flechas van a entrar siempre a ellos, pero te las puede evadir de vez en cuando otro arquero, digamos. Porque ese arquero tiene su atributo principal, destreza, y ese siempre se basó en la evasión. Entonces, le ponemos a la destreza, le ponemos que aumenta el daño con arco y la evasión en los arqueros. Y la evasión es la capacidad de disuadir flechas. Entonces a los magos y los guerreros le ponemos una pasiva oculta que le da menos 100% de evasión del oponente y menos 100% de evasión. Que en cierto sentido el menos 100% de evasión ya lo tienen el caballero lo tiene en resistencia ofensiva, el bárbaro lo tiene en el berserker. El mago creo que el mago lo tenía en algún lado, pero no me acuerdo. Y a las criaturas le haríamos lo mismo. Entonces, o sea, con eso queda resuelto. Después acá hay otro tema de que se nota tosco. Y eso pasa con el esquivar y con el perfil bajo, que tienes 0,5 y un segundo de invocación. Entonces nosotros venimos corriendo con el arquero, nos quedamos parados un segundo y hace pi y aparece el esquivar. O sea, es medio raro, digamos. Encima no hace ningún movimiento así como de esquivar ni nada. Y eso queda como... no queda fluido, digamos. Entonces yo a la evasión 25% se le había puesto en reflejo felino. Pero lo que hago es que esquivarse una pasiva que el arquero mejora su capacidad de esquivar flechas. No requiere ningún punto, evasión más 25%. Tenemos reflejos felinos. El arquero agudiza sus reflejos para una mayor capacidad de energía. Maná más 150, que serían los 15 de inteligencia de astucia. Pero astucia sería otro poder que no requiere ningún punto, que tiene duración de poder más 15%. Esta duración de poder más 15% lo tienen todos. Siempre hay alguna pasiva que lo tiene en las clases. Y después tenemos perfil bajo, invocación instantánea. Duración 10 segundos. La mascota podría seguir atacando y también podría ser atacada. O sea, si tiras perfil bajo es como que la dejas a la mascota sola, pobre. Pero bueno, que se la banque. Y después en el caso del santuario pasamos de 1,5 a 1 segundo. Y también lo mismo, el golem y los arquis podrían seguir atacando con santuario. Después, acá con el tema de Conju, resistir físico más 90%. Tenemos la protección divina, que hay una situación que se da muy habitual, que vos llegás a un combate o hay un aliado lejos que la está recomiendo y no sabemos si tirarle un curar aliado de lejos o tirarle una protección divina y después un curar aliado. Entonces, de todas maneras, esta protección divina tiene rango 20, o sea, re incómodo, y después tiene una invocación de 1,5, también re incómodo. Entonces se le pone rango 25, invocación 1 segundo. No son los 0,5 del curar aliado ni los 1,5 del salvador. Y le ponemos salud más 25%, un cuarto de la vida, y también el bonus de curación. Entonces, si vos ves de lejos que alguien la está comiendo y ya sabes que no llegas con el salvador y tenés la protección divina, entonces naturalmente vas a tirarle la protección divina primero, después el curar aliado, y después, si está muy hasta las manos, ahí sí llegas con el salvador. Bueno, después tenemos tema con los buffs. Fuerza de oso, destreza felina, astucia, bendición, bendecir. Todo esto que hablamos. Que todo esto tienen, lo que me di cuenta, que tiene una invocación de 1,5. O sea, y después tiene un rango de 20.
re incómodo. O sea, ya bufear a tu aliado ya es incómodo. Ya es una paja bufear a tu aliado. De todas maneras, no digo que no sea divertido. Pero ya bufearlo es una paja. Entonces, le ponemos la invocación de 1,5 a 1 y el rango 25. Lo mismo con la bendición. Acá recarga 5 segundos, duración 180, velocidad de ataque e invocación de más 2 a más 10, rango 25. La estela desaparece después de los primeros 5 segundos. Estos 180 se pueden subir. Se pueden subir a 360, que sea más cómodo. Pero 180, por ahí se empieza, ves que empieza una pelea y por las dudas le renovás los buffs. Y después bendecir arma lo mismo, con un poco menos de mana. Rango 25. En vez de bonus de daño al arma, bonus de daño más 10%. Y lo mismo con el conjuro. Acá con... Esto ya, armadura de energía ya lo dije. 2 es mucho, 1,5. Acá tenés el escudero del compañero también. Bueno, no, este tenía rango 25, pero una invocación de 2 segundos, me parece. Acá silueta cambiante es un buff para un aliado, daño de rango recibido, menos 15%, duración 90. Lo mismo, rango 25. Todo lo que sea buff de este índole, rango 25, invocación 1 segundo. Listo. Fluido. Mente en blanco, más 50. Más 10, más 50. De forma pasiva no puede invocar poderes. Todos los activables no tienen costo de maná, o sea, no son un problema en ese sentido. Y después tenemos acá barrera mágica y muralla material. Tenía una invocación de 2 segundos también. 1 segundo. Después, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, esto de los buffs, las curaciones, esto ya lo dije, pero las mascotas, los golems, los arquis, son aliados tuyos. O sea, también podrías curarlos, digamos. Ves una mascota, un aliado de vida y le tiras un curar aliado. ¿Qué clase de discriminación es esa? De que no se considere como aliado. Bueno, acá el revivir tiene un rango 8 medio raro. Bueno, como dije, acá en los poderes de brujo, más 100% del daño aplastante, más 100% de daño de hielo. El congelar un segundo, de 1,5 a 1. El relámpago de 2 a 1,5. Acá la bola de fuego, un segundo de invocación, más rápida, más daño. Todos estos daños están actualizados. Acá tenemos, bueno, guardián de almas yo le había puesto 200 de salud, pero era una guasada. Le puse 150 en 10 segundos, 1500 en 10 segundos. Pero le ponemos sirvientes sádicos que en vez de drenar maná, drena salud, más 50. Duración lo mismo, 30 segundos, recarga 45. Lo puedes cambiar muy bien. Y esos dos poderes, junto a absorción vital, le había puesto 25%, le puse 20%. Y vampirismo con la vida actualizada. Acá vampirismo tiene rango 20, al pedo, re incómodo, rango 25. Y esto, no, Residente Sacra tiene rango 25 y Guardián de Almas también tiene rango 25. Así que con esos 4 el brujo puede manejar de forma independiente su salud sin la necesidad de... Hoy el brujo necesita del conju para recuperar su vida. En cambio, con estas variantes, el brujo podría administrar bien su salud siempre y cuando haya un enemigo para robarle la vida. En cambio, el conjurador puede curarse por sí mismo sin la necesidad de que haya enemigos. Acá este poder, que no requiere ningún punto, va a hacer que a los brujos lancen sus invocar rayos, terror resultar de forma precisa, como para que mientras más daño ejecuten, supongamos que un brujo tiene, no sé, un cuarto de vida y de repente tira un buen invocar rayo y empezaría a recuperar mucha salud.
Bueno, después tenemos petrificar manos. Sería como un plaga de insecto, pero mucho más rápido, sin daño, con menor duración, de no puede atacar. Pereza con un poquito menos de invocación. Fragilidad, bueno. Resistir físico. Meteorito con menos invocación, de 2 a 1,5. Estallido de cristales, clave, rango 3, área 3, directo. Se te acerca uno, bloom. De 1400 a 1600 de daño a punzante. Y si no, se pone más. Estoy viendo, de no olvidarme nada. O sea, si el brujo quiere robar maná, se pone préstamo de energía y listo. Con respecto al solo bloqueable, en las descripciones le sacamos todos los solo bloqueables. Incluso hay algunos poderes que te dice solo resistible al 100%. O sea, despejamos la descripción de todos los poderes y le ponemos al chance de bloqueo. Le decimos que es un porcentaje aproximado de ataques básicos que pueden llegar a ser bloqueados por el escudo. Bueno, después hay otra cosa que es el tema acá de esta nueva invocación de 0.25, que básicamente es un 0,5 con un 100% de velocidad de invocación. En un momento pensé en ponerle 0,5, pero una pasiva en el nivel 1 que le dé 100% de velocidad de invocación de forma pasiva al guerrero y al arquero. Pero después me pareció una estupidez. Directamente le pongo 0.25 y listo. ¿Por qué? Porque si se fijan, se crean un arquero nivel 1, van a ir al primer bicho, le van a tirar un normal y un disparo dual, y el disparo dual lo van a sentir re tosco, lo van a sentir como que se hace muy largo, como que no termina más de tirar la flecha. ¿Y eso por qué? Porque no tiene la supuesta devoción arcana, digamos. Si tuviera la devoción arcana tendría ese 0.25, entonces haría normal, disparo dual de forma fluida, más real, digamos. Y en ese sentido decís, bueno, ¿y por qué no le pones un supuesto 100% de velocidad de invocación al mago también, de forma pasiva? Porque no es lo mismo lanzar una flecha o tirar un espadazo que hacer un conjuro, que invocar un poder. Cuando hablamos de invocar un poder, los tiempos son diferentes. O sea, nosotros bajamos a un arquero de un caballo y el arquero se para y por ahí con un confundir y te tira normal, disparo dual rápido y no vas a tener mucho problema. O lo bajás con un confundir a un guerrero, te tira un espadazo y lo convea con un riposte medio rápido y no se siente antinatural. Pero imagínate si bajas a un brujo con una devoción arcana pasiva de 100% de velocidad de invocación. Se para y te empieza a tirar poderes, te mata poderes, digamos. En cambio, como es un activable, o sea, lo bajás del caballo y como está confundido, puede tirarte poderes, puede hacer conjuros, puede invocar poderes, pero los hace medio lento, digamos. Hasta que active la devoción arcana que le da fluidez. La magia fluye a través del mago, algo así dice. Entonces lo mismo, si creamos un mago nivel 1, vamos a ir al primer bicho, le vamos a tirar un básico y después vamos a castear un misil arcano de 1 segundo, que tarda una banda. Re incómodo, digamos. Entonces, en el nivel 1 ponemos la devoción arcana, no requiere ningún punto, tipo activable, todos los activables no tienen costo de maná, velocidad de invocación más 100%. Entonces, por ahí al principio no sabe
que hace ese poder. Entonces por ahí tira el misil arcano solo, entonces tarda más. Pero por ahí lo activa y de repente el misil arcano lo tira con fluidez, digamos. Siendo este poder un activable, no una pasiva. Entonces ahí los primeros niveles para el mago ya empieza a ser más fluido. El combate es más entretenido. No es tan tosco, digamos. La idea es eliminar todo lo tosco. Barrera de energía, como ya dijimos. Duración 360. Bueno, después, ahora me acordé de un poder nuevo para el caballero ofensivo, que sería el retar, que es un activable. El caballero entra en una instancia de duelo, aumentando su velocidad de ataque. Velocidad de ataque más 15%, necesita puntos. Es un poder solamente para caballeros ofensivos, no le sirve al caballero soporte. Este poder es medio lo mismo. Si nos bajan con un confundir, el caballero medio no estando preparado va y por ahí va a intentar atacarlo medio lento, digamos. En cambio, si ya estaba preparado, va a ir como con este poder activable, va a ir de forma más enérgica. Con ese 15% de velocidad de ataque va a ir como con más energía a cambiarle los ataques básicos con las Cruz del Sur y eso. Lo mismo pasa con el bárbaro, con la sed de sangre. Activable. 15% de velocidad de ataque, pero bueno, tiene una segunda velocidad de ataque más 10% si se utilizan duales. Y lo mismo pasa con los báculos. El activable de báculos, aceleración arcana, 25% de velocidad de ataque, invocación instantánea, sin costo. Bueno. Después, como dije, bueno, los guerreros tienen el soporte defensivo. El bárbaro, después de usar desquiciamiento, puede activar este poder. No haría ninguna estela ni nada. O sea, tendría un colchón, o sea, un equilibrio después del desquiciamiento. Pero de todas maneras pueden inmovilizarlo o pueden tirarle una plaga de insectos, un petrificar manos. Maldición de Cíclope del tirador tampoco lo deja atacar. Y bueno, obviamente acá tenemos todos los penalizantes con protección o con reducción de velocidad de movimiento, los inmovilizar, ya lo dijimos. Entonces, con todo eso tenemos variabilidad y fluidez y atracción y un regnum mucho mejor, digamos. Estoy viendo si acá confianza. La confianza del caballero en el combate hace que la opción de sus poderes y los que reciben sus aliados sea mayor, duración de poder más 15%, eso lo tienen todo. Bueno, hay más cosas, pero la idea sería, o sea, un pantallazo general y meterle, porque si no se va a ir toda la mierda, digamos. Y la idea es que no se vaya toda la mierda. ¿Por qué? Porque hay una luz de esperanza. Así que nada. Cualquier duda que tengan y eso me pueden escribir. Y
Y sin más que decir, me retiro. Salvemos al Regnum. Hagamos que no muera. Y bueno, a seguir adelante. No queda otra. Abrazo grande. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like a owl. Money, 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 ho, chinka, 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 flow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. I'm an albatross. I'm an albatross. So why?